Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa. Un saludo para todos y para todas quienes hoy se encuentran acompañándonos en nuestro primer capítulo de diálogos educativos entre el marxismo y la educación. Hoy vamos a estar acompañando este espacio con Fabián Cabalús, especialmente hablando sobre uno de los capítulos de su texto titulado Educación y Marxismo Latinoamericano, ensayos de pedagogía crítica para proyectos emancipatorios. Vamos a estar trabajando el capítulo número 5, que se titula Praxis Productiva, Trabajo Vivo y Educación más allá del capital. La intención de este espacio de formación es intentar acercarnos de manera crítica a través de la voz de autores y de autoras que han dedicado su vida académica a la producción de la relación entre el marxismo y la educación. Hoy, como se los dije hace un rato, vamos a estar acompañados de Fabián Cabalús, quien es doctor en estudios latinoamericanos, tiene una maestría en educación en la Universidad de Buenos Aires y además de eso es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fabián es uno de los intelectuales más importantes en este campo de las pedagogías emancipatorias, en este campo de la relación del marxismo y la educación. Y hoy tenemos la oportunidad de debatir este capítulo de su texto y también de hacer una presentación a este trabajo que ya se encuentra publicado en Argentina, se encuentra publicado en Chile, se encuentra publicado aquí en Colombia y también se encuentra publicado en Brasil. Para quienes están aquí en Colombia, esta es la edición que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Esta edición la pueden encontrar a través de la editorial Laboratorio Educativo y aquí en la descripción del video dejaremos el contacto de los compañeros y compañeras de la editorial para que ustedes puedan adquirir este texto que es tan importante en la lógica de poder comprender el marxismo y la educación como una relación recíproca, pero también una relación crítica que propone proyectos emancipadores para América Latina y proyectos que logren trastocar la dinámica educativa propia del neoliberalismo y del capital. Entonces vamos a presentar a Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días en este espacio que tenemos de encuentro de la revista Marxismo y Educación para poder debatir un poco sobre estos conceptos, especialmente los que vamos a trabajar hoy, el de trabajo vivo y praxis productiva en la educación. Bienvenido, Fabián, ¿cómo estás? Hola Harold, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria a este nuevo espacio de formación y discusión, espacios relevantes que vienen levantando desde la revista Marxismo y Educación en Colombia y celebrar por supuesto esta nueva iniciativa, ¿no? Estos diálogos educativos para profundizar teórica y conceptualmente en algunos elementos centrales de esta compleja y estrecha relación entre marxismo y educación, así que por supuesto agradecer la invitación y celebrar la relevancia de las iniciativas que están promoviendo. Bien, muchas gracias, Fabián. Vamos a hablar en primera instancia un poco de este libro antes de entrar al capítulo como tal. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de marxismo y educación latinoamericano, cuáles son los principales antecedentes de esta obra y cuáles podrían ser como los elementos centrales que en ella se recogen según tus, digamos,
tus interpretaciones del texto y de la obra. ¿Cuáles son esos elementos centrales y cómo nace esta idea de educación y marxismo latinoamericano, Fabián, estos ensayos de educación y marxismo? Bueno, Harold, la verdad es que el libro es producto o es una parte vinculada a lo que fue la investigación, a mi investigación doctoral. Es un texto que fundamentalmente está intentando contribuir con un vacío que nosotros veíamos por lo menos muy fuerte acá en la sociedad chilena con respecto a la desvinculación que existía entre las pedagogías críticas, entre las tradiciones críticas del campo pedagógico y el marxismo propiamente tal, ¿no? Particularmente el marxismo latinoamericano. Muchas veces las pedagogías críticas tenían una impronta muy fuerte asociada a los discursos postestructuralistas, postmodernos, se postergaba, ¿no?, la relevancia y la influencia del marxismo por un lado, y por otro, cuando había articulación con el marxismo, había una ausencia de nuestra propia realidad, ¿no?, de nuestra América, podríamos decir. Entonces, es un texto que en términos muy generales, el primer gran vacío que intenta abordar esta desvinculación de ciertas perspectivas asociadas a las pedagogías críticas del marxismo, y en segundo lugar, la relevancia que tiene América Latina dentro de la producción teórica, política, intelectual vinculada al marxismo, ¿no? A su vez, podría señalar como segundo elemento, el libro está organizado como un conjunto de ensayos que están precisamente dirigidos para la formación política y la autoformación de trabajadores, trabajadoras de la educación, educadoras, educadores populares, maestras, profesores, etc. Entonces se organiza a partir de algunos problemas de naturaleza estratégico, ¿no? Nos intentábamos hacer cargo de esa gran discusión que se había desarrollado en el seno del marxismo a fines de la década del 80 del siglo pasado, en la que se criticaba duramente al marxismo occidental y a ciertas tradiciones del marxismo por su distanciamiento de procesos políticos y de transformaciones sociales reales y concretas, ¿no? El marxismo se estaba academizando, se estaba refinando en términos teóricos, filosóficos, epistémicos, estéticos, etcétera, pero se estaba distanciando de asuntos de naturaleza estratégica. Entonces, intentamos que cada uno de los capítulos fuese una contribución, digamos, a algunos debates estratégicos en educación en la actualidad. Por eso es que hay capítulos centrados en temas, un capítulo inicial asociado como a la historia y cómo se articula dentro de la historia larga de América Latina, la relación entre educación y marxismo. Tenemos capítulos que profundizan en el problema del conocimiento, cómo se produce conocimiento y todos los debates en torno a la producción del conocimiento desde el marxismo latinoamericano. Tenemos discusiones sobre la centralidad de la soberanía y la democracia, discusiones sobre la praxis productiva y el trabajo, como es el capítulo en el que vamos a profundizar hoy, y algunos elementos asociados a la praxis liberadora, ¿no? Entonces, está pensado cada ensayo, se puede leer por sí mismo, puede ser un insumo para la autoformación, y por lo mismo me parece tan importante lo que están sugiriendo ustedes como lógica de lectura, porque precisamente así es como se pensó el libro, que cada uno de los capítulos fuera una suerte de motor de reflexión y de autoformación política y pedagógica. Bien, muchas gracias, Fabián. En efecto, cuando uno hace una revisión de toda la obra, allí hay una relación de praxis muy interesante que logra circundar entre la historia de la pedagogía crítica emancipadora en América Latina en su relación con el marxismo, pero también unos conceptos claves que nos pueden ayudar a nosotros y a nosotras a acercarnos a la teorización de la educación y del marxismo, y dos de esos conceptos claves que vemos en uno de los artículos o de los ensayos del texto es este de praxis productiva y trabajo vivo. Allí hay una relación que tú logras establecer entre Adolfo Sánchez Vázquez y Enrique Dussel y toda la tradición de pedagogía crítica relacionada con el marxismo. La primera pregunta que tenemos para hoy, Fabián, es
¿Qué se entiende por praxis productiva y cuál es su relación con la educación? Muy bien. Efectivamente, el concepto de praxis productiva remite a una de las formas que asume la praxis, ¿no? Este concepto que es retomado dentro del libro, precisamente como tú bien decías, Harold, de la obra de tal vez uno de los más grandes también marxistas latinoamericanos, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo que es de origen español, digamos, fue parte de la lucha en el contexto del bando republicano, de la lucha en torno a lo que se conoce como la Guerra Civil Española, y es de aquellos mexicanos que son recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas para vivir su condición de exilio en México hasta los últimos días de su vida. Entonces, su vida más militante, su vida con una producción literaria, uno la encuentra en España, pero todo lo que es su producción filosófica y su obra más importante, que es el libro La filosofía de la praxis, que es parte de su tesis doctoral de 1900, de fines de la década de los 60, del 67, si no me equivoco, fue producida precisamente dentro del campo intelectual mexicano. Entonces, Adolfo Sánchez Vázquez va a desarrollar, yo diría como uno de los grandes intelectuales, el concepto de la praxis, ¿no? Y cuando Sánchez Vázquez habla de la praxis, se está refiriendo particularmente a, en el fondo, cómo el ser humano, a partir de esta actividad, va constituyendo el mundo social y se va autoconstituyendo como ser humano, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de praxis, Sánchez Vázquez, por supuesto, que señala que la praxis histórica, la praxis humana, implica una articulación, la imposibilidad de disociar el pensamiento de la acción o la teoría de la práctica, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco esta idea de que la praxis es articulación permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Pero la praxis fundamentalmente remite a una actividad humana transformadora de la relación entre el ser humano y la naturaleza, de la relación entre el ser humano y sus pares, ¿no? Hay transformación de la naturaleza, hay transformación de las relaciones sociales y hay autoconstitución del ser humano, ¿no? El planteamiento grueso de Sánchez Vázquez con respecto a la centralidad que tiene la praxis está asociado a la filosofía, ¿no? Y ahí, por supuesto, anclado a todo lo que es la famosa tesis 11 de Marx, en el cual se sostiene que la filosofía necesariamente tenía que realizarse en la praxis. Es decir, tenía que vincularse a la práctica social. Tenía que ser capaz de orientar la práctica, de justificarla, de interpretarla, de modelarla. Ahí hay una interpelación directa y una crítica directa a todo lo que son las filosofías, digamos, idealistas o algunas interpretaciones del materialismo que en el fondo no logran vincular la filosofía con el movimiento de la praxis, ¿no? Sánchez Vázquez le agrega además, podríamos decir, dos momentos a la praxis. La praxis tiene un momento objetivo que está asociado a la transformación real del mundo, la transformación, digamos, material, y un momento subjetivo que está asociado a cuando el ser humano, por supuesto, es consciente de aquello que está transformando y sobre la realidad que está interviniendo. Entonces, de esta noción general, amplia sobre la praxis, yo por supuesto ahí las invito y los invito a quienes quieran profundizar en esto, en revisar ese libro, La filosofía de la praxis. Tiene varias ediciones, está incluso disponible en digital. Pero Sánchez Vázquez, de ese concepto de la praxis, reconoce multiplicidad de formas de la praxis, y una de ellas es la praxis productiva. Y la praxis productiva remite a esta idea de la actividad humana que está orientada a la producción y a la reproducción de la vida, ¿no? Por tanto, uno podría decir, praxis productiva y trabajo se encuentran estrechamente vinculados.
A partir de la praxis productiva o a partir del trabajo, el ser humano puede satisfacer sus necesidades, por tanto hay una reivindicación ahí de la dimensión asociada al valor de uso del trabajo, ¿no? Nos sirve para satisfacer nuestras necesidades más primarias. Por tanto, ese podríamos decir es uno de los propósitos de la praxis productiva, satisfacer estas necesidades. Para satisfacerlas, por supuesto que se utilizan instrumentos o medios de producción, y la praxis productiva está asociada siempre a la creación de objetos o de productos concretos, ¿no? Entonces, en la praxis productiva están estos tres elementos: satisfacción de necesidades, el uso de instrumentos o medios de producción y la creación de objetos y productos. Sánchez Vázquez incorpora toda esta idea para referirse a que en el fondo la praxis productiva o el trabajo humano es una dimensión constitutiva del mundo social, autoconstitutiva del ser humano, y que en alguna medida es incompatible con las lógicas del trabajo asalariado, alienado, el trabajo que asume dentro de las formaciones capitalistas, ¿no? Por tanto, digamos, estas otras formas de entender el trabajo lo que hacen es que más bien deshumanizan o aniquilan ciertas dimensiones del ser humano. La idea de la praxis productiva, entonces, para profundizar o para puntualizar en algunos elementos, pone énfasis en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y eso lo asocia a una relación de unidad. Son co-constitutivos el ser humano con la naturaleza, y por supuesto en este proceso el ser humano se va transformando la naturaleza y el ser humano se va entendiendo también como naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esta noción de praxis productiva y uno podría decir de praxis productiva, trabajo, es del todo relevante para el campo educacional, no solo para poner un puntito ahí a lo mejor asociado a alguna experiencia histórica. Todos los debates y los planteamientos que emanan de los primeros años de la Revolución Rusa, 1917, 1923, y la producción de debate asociado, donde estaba Krupskaya, Lunacharsky, Pistrak, entre otros grandes pedagogos rusos, trabajo de traducción que todavía está inconcluso dentro de nuestra América, por supuesto. Acá en Brasil se ha hecho un trabajo de traducción al portugués, pero estamos muy al debe con la traducción de esos escritos al castellano. Ellos señalaban, todos estos planteamientos asociados a la Revolución Rusa señalaban que si la escuela o si los proyectos educativos en contextos revolucionarios estaban desvinculadas del trabajo, o traducido a lo que estamos planteando acá, estaban desvinculadas de la praxis productiva, necesariamente ese proyecto escolar o ese proyecto educativo era un proyecto ajeno a la vida humana, ¿no? Por tanto, generar una educación que fuese pertinente, que estuviese, digamos, entroncada con los grandes desafíos y necesidades de nuestra sociedad, implicaba construir una escuela y un proyecto educativo vinculado a la praxis productiva y al trabajo. Entonces no se puede pensar, desde principios del siglo XX hay numerosos escritos en los que se enfatiza en que no se puede disociar la praxis productiva de las relaciones educativas o pedagógicas, ¿no? Eso, para el caso latinoamericano, también lo encontramos en los textos de José Martí, lo encontramos en los textos de Simón Rodríguez y en numerosos también intelectuales que forman parte del campo crítico de la educación latinoamericana desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, eso es lo que podría señalar un poco en términos generales, Harold, con respecto a esta primera pregunta. Bien, como lo hemos dicho durante el desarrollo del capítulo, la idea de hoy es poder trabajar sobre el concepto de praxis productiva, especialmente trabajado por Fabián desde la perspectiva de Adolfo Sánchez Vázquez y de Trabajo Vivo desde la perspectiva de Enrique Dussel, es decir, desde una perspectiva latinoamericana. Hay una cita que quisiera hacer
porque en este momento, hoy precisamente, en las condiciones ambientales de un punto casi que de no retorno en el que nos encontramos, abordar estas dos categorías desde el campo educativo también es abordar dos categorías que nos permiten a nosotros y a nosotras en los procesos escolares, en los procesos educativos de carácter popular, acercarnos a procesos de educación popular de carácter ambiental. ¿Sí? Y hay una frase que tú colocas aquí en tu texto que me parece que es muy interesante porque recoge esta discusión en contra del extractivismo y por una relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Que parece contradictorio hablar de hombre y de naturaleza porque los seres humanos somos naturaleza, ¿sí? Y en ese sentido creo que allí cuando haces esa relación pedagógica y ecológica, si se quiere, de poner en el centro de la discusión de la praxis productiva del trabajo vivo a nuestra relación dialéctica con la naturaleza es interesante y la quiero leer. Y dice lo siguiente: tenemos que agregar que los conceptos de praxis productiva y trabajo vivo ponen en el centro de la reflexión pedagógica el problema de la destrucción planetaria, del saqueo y despojo de los bienes comunes y los recursos estratégicos, de la promoción del extractivismo y las múltiples caras de un modelo económico basado en el aniquilamiento de la naturaleza. Y aquí, digamos que hay una relación interesante en cómo abordar pedagógicamente la praxis productiva y el trabajo vivo nos lleva también a desarrollar una forma de entender la educación más allá del capital, como lo plantea Iván Mesaros, ¿sí? Y ese más allá del capital tiene que ver también con una lógica que a mi parecer es importante en términos de la relación que hay entre el trabajo vivo y la subsunción del trabajo específicamente en la labor de los profesores y las profesoras en nuestra América, ¿sí? Entonces, esta segunda pregunta, Fabián, me gustaría que la orientáramos a, uno, cómo la praxis productiva del trabajo vivo hacen esa relación y ponen en el centro de su discusión pedagógica a la naturaleza, en contra del extractivismo, en contra, digamos, del carácter monopolista y de, por decirlo así, de despojo que ha vivido nuestra América específicamente frente a la expoliación de bienes comunes y bienes naturales. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué puedes decir tú en términos de encuentros y desencuentros que existen entre las categorías de trabajo vivo y subsunción del trabajo en relación con el trabajo de los profesores y las profesoras en nuestra América? Dale, muy bien, muchas gracias, Harold, porque son temas bien relevantes los que pones sobre la mesa para que podamos dialogar, ¿no? A ver, en primer lugar, con respecto a la importancia de las categorías de praxis productiva y trabajo vivo para pensar una educación más allá del capital, yo creo que eso también abre el abanico, ¿no? Digamos, estas categorías abren el abanico de la discusión en la actualidad, en nuestros escenarios latinoamericanos, en los cuales muchas veces se entiende la relación educación y trabajo restringida a la lógica de la educación para el trabajo, ¿no? Se asocia particularmente el debate de educación y trabajo con todo lo que tiene que ver con la formación técnica, la formación técnico-profesional, y hasta ahí se queda, ¿no? Es como si esa relación entre educación y trabajo remitiera a una especificidad dentro de lo que es el conjunto del sistema educativo, pero no fuese algo transversal o fundamental o constitutivo de cómo entendemos la educación dentro de nuestras sociedades, ¿no? Y me da la impresión de que el punto que subrayas va precisamente en esa dirección, cómo estas categorías de praxis productiva y trabajo vivo nos permiten incluso pensar de manera dialéctica y de manera orgánica el problema de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y por tanto uno podría decir,
encontramos desde el marxismo latinoamericano, desde los intelectuales más rigurosos y más prolíficos y más críticos de nuestras propias tradiciones, una serie de elementos para abordar el problema de la crisis ecológica en la actualidad, ¿no? No tiene por qué ser, digo, la reflexión sobre educación y ecología, una reflexión emergente, nueva, o que en el fondo se desvincule de la crítica radical al modo de producción capitalista, sino que más bien podemos encontrar insumos teóricos, conceptuales, y planteamientos incluso éticos y epistemológicos que nos permiten abordar la relación entre educación, transformación social, haciéndonos cargo de cuestiones de naturaleza ecológica. Entonces, bueno, tal como tú señalaste, yo creo que estos dos conceptos dialogan con el planteamiento de Metzaros de que pensar una educación más allá del capital implica repensar también la relación entre el ser humano y la naturaleza y cómo nos educamos para una reconfiguración de aquella relación sin reproducir lógicas destructivas y aniquiladoras de la vida, ¿no? De la vida humana y de la vida planetaria. Me parece importante también ahí subrayar a propósito de este concepto que trajiste de Metzaros, esta idea de la multiplicidad de mecanismos de internalización que tenemos que promover desde el campo pedagógico crítico, ¿no? No basta con la institución escolar o no basta con la institucionalidad educativa convencional, tradicional dentro de nuestros países para promover una educación emancipatoria o liberadora, sino que se requiere multiplicidad de espacios de internalización críticos o de contrainternalización, como señala Metzaros, para poder ir avanzando en procesos de transformación radical de nuestras conciencias y de la realidad la realidad concreta y material. Dicho eso, quería puntualizar también en el concepto de trabajo vivo, ¿no? Algo dijimos sobre el concepto de praxis productiva, digamos algo sobre el concepto de trabajo vivo para posteriormente adentrarnos en qué es lo que implica esto para pensar el trabajo de maestras, maestros, profesores, educadores populares. El concepto de trabajo vivo es un concepto que por supuesto, un concepto que proviene directamente de la obra de Marx. Particular desarrollo empieza a tener en los textos de 1857 y 1858, los que se conocen como los Grundrisse. Pero en el caso latinoamericano, la relectura que hace sobre los Grundrisse Enrique Dussel en la década de los 80 le permite sostener que el trabajo vivo es una suerte de posicionamiento inicial de la obra de Marx, ¿no? Un poco la tesis de Dussel es que el discurso revolucionario de Marx surge desde el lugar de enunciación, desde un posicionamiento ético, político, epistemológico en torno al trabajo vivo. El trabajo vivo remitiría a varias cuestiones, ¿no? Y Dussel por lo menos señala tres dimensiones a las que remite la noción de trabajo vivo. La noción abstracta y más general es que remite a la exterioridad del capital, ¿no? O a aquella subjetividad creadora de valor. Es el fundamento, la producción, la fuente, el ontanar, dice Dussel en algunos pasajes de su obra, creador de valor. Esa sería su dimensión, por así decirlo, abstracta, ¿no? El trabajo vivo también tiene una dimensión histórica y que está asociado a lo que Dussel señala como las formas de vida comunitaria o el pauper ante festum, o el pobre antes de la fiesta, del festín del capital, ¿no? Es decir, todas aquellas formas de organización de la producción y de la reproducción de la vida que tienen características comunitarias y que servían para organizar la reproducción de la vida, la producción y la reproducción de la vida, antes del predominio mundial de las lógicas capitalistas, ¿no? Entonces, uno podría decir en clave histórica que en formaciones sociales precapitalistas sería predominante el trabajo vivo. Tendríamos en forma, digamos, en
en la antigüedad, en el mundo prehispánico, la centralidad de la organización a partir de la vida comunitaria, ahí tendríamos una expresión histórica de lo que sería el trabajo vivo, ¿no? Y una tercera dimensión que Dussel la refiere más bien a la actualidad, a cómo el trabajo vivo está presente en el hoy, es la idea del trabajo vivo post festum, es decir, después del festino, después de la fiesta del capital, ¿no? Es decir, el trabajo vivo es el trabajo excluido, es el trabajo asociado a las condiciones de pobreza, de marginalidad, ¿no? Entonces, Dussel también reconoce en toda esa otra dimensión del trabajo la existencia de trabajo vivo. Obviamente, la primera idea del trabajo vivo, esta creadora de valor, es aniquilada por el capital, ¿no? Cuando el capital subsume el trabajo, lo desvincula de su fuerza creadora, lo subordina al proceso de acumulación capitalista, el trabajo vivo desaparece o es aniquilado, es muerto y es transformado en fuerza de trabajo. Entonces el trabajo vivo se configura como una suerte de engranaje o momento constitutivo del capital, pero deja de ser trabajo vivo y pasa a constituirse como fuerza de trabajo. Bien, dicho esto, sobre el tema de la praxis productiva, el trabajo vivo, retomando la obra de Sánchez Vázquez y Dussel, obviamente se nos abre la pregunta sobre el trabajo docente, ¿no? ¿Qué es el trabajo docente? El trabajo de profesoras, profesores, maestros, educadores populares en la actualidad. Uno podría decir, es muy complejo pensar nuestro quehacer como algo ajeno a la subsunción del capital, ¿no? Probablemente nuestro trabajo se encuentre permanentemente subsumido por las lógicas de la acumulación de riqueza propia del capitalismo. Sin embargo, más allá de ese posicionamiento genérico, ¿no? Cuando uno empieza a deshilachar o a descomponer algunas características de nuestro trabajo como educadores y educadoras, uno se encuentra con cuestiones bien complejas, ¿no? El trabajo, en primer lugar, es una cuestión que está siempre discutiéndose en los espacios educativos. Cómo el trabajo docente o el trabajo de profesoras y profesores está tensionado entre el compromiso con el otro, el compromiso con las nuevas generaciones, el compromiso con las poblaciones marginales, excluidas, etc., el compromiso con los desarrapados del mundo, como decía Freire, de la mano de una condición sufriente, ¿no? El trabajo docente es un trabajo que contiene numerosas presiones, el problema del agobio es una cuestión permanente y sistemática, ¿no? Entonces, está tensionada entre el compromiso con el otro y el sufrimiento que genera las formas de explotación que asume nuestro trabajo. Es un trabajo que a su vez gradualmente ha vivido procesos de desvalorización social. Todas las lógicas neoliberales en la actualidad y la incorporación de mecanismos de evaluación sistemático y de evaluación permanente, mecanismos sofisticados o algunos más rústicos, pero que siempre apuestan por el control de nuestro trabajo, el control de los contenidos que desarrollamos, el control de los vínculos y de las relaciones que promovemos, etc., responden a procesos también de desvalorización social. El trabajo docente tiene otra particularidad, que es un trabajo que se desarrolla y se despliega a nivel multiescalar, ¿no? No es un trabajo que se desarrolla solamente en las aulas, sino que muchas veces es un trabajo que requiere que nos vinculemos con el conjunto de la escuela o que nos vinculemos incluso con la comunidad, con el territorio en el cual se emplaza el espacio donde trabajamos. Entonces, es un trabajo que tiene una complejidad en torno a la integralidad con la que está asociado nuestro quehacer, ¿no? Es un trabajo que requiere también conocimiento especializado,
que tenemos que en alguna medida colaborar con la co-construcción de conocimiento, con la sistematización de saberes, con la producción de saber pedagógico, que tenemos que colaborar con la socialización de los saberes producidos por la humanidad y de los saberes que han sido apropiados por ciertos grupos de privilegios por ciertos grupos privilegiados, por ciertas élites. Hay que contribuir con socializar con la gran mayoría de esos saberes. Es un trabajo que está asociado al permanente problema sobre la concientización. ¿Cómo podemos en las nuevas generaciones sembrar conciencia crítica, ¿no? Una cuestión que está ahí siempre siendo discutida y polemizada. Entonces, ¿a qué es lo que voy con todos estos elementos? Con que nuestro trabajo, la particularidad del trabajo docente, sin duda que está viéndose permanentemente tensionada, disputada por su dimensión creativa, por su dimensión transformadora, por su potencial emancipatorio y por otro lado, por las lógicas del capital, ¿no? Por las lógicas de la explotación, por las lógicas del aniquilamiento de la creatividad, por las lógicas del control. Y bueno, como toda disputa, como todo conflicto, como todo antagonismo, la resolución de esas tensiones va a depender de las relaciones de fuerza que podamos tener los y las trabajadoras de la educación, educadores populares, maestros y maestras, para retomar el control sobre nuestro trabajo, ¿no? Siguiendo con la metáfora que ponía, o con la idea esta que ponía Harold en la pregunta en torno a la frase de Metzarot sobre la educación más allá del capital, Metzarot lo dice explícitamente, ¿no? Una educación más allá del capital implica avanzar sistemáticamente en el control de las múltiples dimensiones de nuestra vida, ¿no? En el retomar el control sobre el trabajo, retomar el control sobre las instituciones educativas, retomar el control sobre la economía. Habla en numerosos pasajes de la importancia de promover procesos de autogestión social, etc. Pero entonces por ahí, Harold, yo podría como compartir alguna reflexión en torno a ese nudo de preguntas que pusiste. Sí, y creo que allí es clave ver esta finalización del capítulo donde haces referencia a la labor del profesorado, porque en esencia también, como tú lo citas allí, van a haber varias tensiones, como lo estabas diciendo. Una de ellas es, por ejemplo, la labor del profesor y de la profesora que trabaja en universidad privada o que trabaja en colegio privado, ¿cierto? Que allá hay una tensión en donde inclusive ya no diríamos que hay una relación intrínseca con el trabajo vivo, según la categoría de Dussel, sino que hay una subsunción del trabajo, es decir, hay una alienación del trabajo del profesor, y este trabajo pues termina en la lógica del capital produciendo plusvalor. Y creo que allí, sobre ese control que hablabas tú, también es importante rescatar, por ejemplo, el control del tiempo para investigar y para pensar la educación en la escuela y en la universidad, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia empezamos nuestra vida profesoral, siempre la empezamos en las escuelas privadas, que son las primeras que abren, digamos, como el mercado para los profesores y las profesoras en el país. Y en efecto, la carga académica no te permite cuestionarte, la carga académica no permite pasar por la reflexión tu actividad pedagógica. Y creo que eso es una lucha que a nivel sindical, a nivel de educación popular, los maestros y maestras tenemos que dar, y es que al maestro y a la maestra debe dársele tiempo para poder investigar y para poder reflexionar su práctica pedagógica. Y creo que allí lo que tú precisas en este capítulo es muy importante en términos de eso. ¿Cómo hacer de nuestro trabajo esencialmente un trabajo vivo? ¿Sí? Un trabajo que, como diría Iván Mesaros en Educación más allá más allá del capital, pues sea producto de esos elevados niveles de conciencia propios de
de esa adquisición de control de tiempo, de esa adquisición de control de los medios de producción, de esa adquisición de control de nuestro propio trabajo y de nuestro propio desarrollo de vida, como decías. Para puntualizar con un elemento que tienes aquí en el texto sobre la categoría de trabajo vivo, que ya lo enunciabas, pero lo quiero leer así como está aquí porque creo que deja ver una relación entre el trabajo vivo como posibilidad más allá del capital. Tú dices lo siguiente aquí en el texto, que me parece interesante ponerlo aquí en la discusión. El trabajo vivo se encuentra más allá del horizonte del capital, es su exterioridad, es el no capital, la subjetividad creadora del valor, es el ontanar exterior al fundamento de la totalidad del capital. El trabajo vivo, productivo, no subsumido al capital, es afirmado como exterioridad, como actividad, como posibilidad. El trabajo vivo no es valor, no es dinero, no es capital. El trabajo vivo es lo otro del capital, ¿sí? Y aquí creo que hace parte de eso, de lo que tú estabas enunciando y de lo que yo recojo del análisis que hacías, y es cómo potencializar la labor del maestro y de la maestra para que cada vez más su productividad esté relacionada con el trabajo vivo y logremos romper esa lógica, como dice el profesor Renan Vega Cantor, de la McDonaldización de la educación, ¿sí? De esa neoliberalización al extremo que pues nos proletarizó a los maestros y a las maestras a tal punto de no permitirnos pensar y de producir y de reproducir unas lógicas desde esa categoría también de la universidad de la ignorancia, ¿sí? Lo que se universalizó no fue el conocimiento, sino lo que hizo el neoliberalismo en términos educativos fue universalizar la ignorancia y una lógica depredadora del mercado sobre la educación y sobre el conocimiento. Ya para terminar, Fabián, llevamos más o menos 42 minutos charlando, creo que han sido productivos en términos de poder colocar unas categorías de análisis para la discusión y también para que, como lo decíamos con los compañeros de laboratorio educativo, podamos seguirle dando iniciativa y propuestas a los profes para adquirir las obras, ¿sí?, que estamos debatiendo y también para darle pues una potencia al debate en términos de las pedagogías críticas en nuestro continente y más hoy en Colombia, por ejemplo, que estamos pues en un proceso de cambio en donde la educación se convierte en un lugar fundamental para dicho proceso. Es por eso, Fabián, que la última pregunta que tenemos en este espacio de diálogo es ¿cuál es la potencialidad de estas dos categorías en relación con las pedagogías emancipadoras en América Latina? Digamos que ya tuvimos dos preguntas anteriores donde hablamos un poco, lógicamente queda mucho por hablar, mucho por investigar en términos de estas dos categorías. Estos diálogos educativos se proponen como un abrebocas para la iniciativa investigativa de los profesores y las profesoras y de quienes están interesados en este debate. Hablamos un poco de praxis productiva, un poco de trabajo vivo, pero tú, Fabián, ¿qué elementos crees que son potenciales en esta relación para hoy pensar la pedagogía emancipadora o las pedagogías radicales o las pedagogías en movimiento en América Latina? Sí, a ver, yo creo que hay varios elementos que de estas dos categorías de praxis productiva y trabajo vivo se instalan para el debate educacional que son, digamos, del todo relevantes, ¿no? A mí me interesa puntualizar algunas ideas. Lo primero, por supuesto, es que uno podría decir las pedagogías críticas y todas las tradiciones críticas del campo educativo y latinoamericano tienen que seguir robusteciendo, tienen que seguir trabajando e insistiendo dentro del debate público sobre el tema del aniquilamiento del mundo del trabajo en la actualidad, ¿no? Entender la especificidad de las formas y de las
las metamorfosis incluso que va viviendo el mundo del trabajo. A mí me parece muy interesante esta discusión que vienen sosteniendo en la actualidad desde la sociología del trabajo sobre el rol que está teniendo la plataformización, la uberización del trabajo y cómo eso interpela al campo educativo. Ahí tenemos solo un ejemplo muy puntual, muy contingente y muy actual sobre cómo este debate puede ser abordado desde las perspectivas críticas, pero en términos más amplios, por supuesto, es señalar que en el fondo una educación que pretendamos que sea emancipatoria, liberadora, no puede desvincularse de la producción y de la reproducción de la vida humana y planetaria, ¿no? Entonces, eso implica, digamos, necesariamente robustecer este eje, robustecer el eje que pone énfasis en la centralidad del trabajo, en la relevancia de la praxis productiva y el trabajo vivo para la educación transformadora. Segunda cuestión, y esto también hay largas tradiciones en América Latina, pero no dejan de ser relevante mantener este debate en la actualidad y reactualizarlo, por supuesto, pero en el fondo sostener que no se puede comprender la educación, no se pueden comprender sus formas, no se pueden comprender su estructura, sus sentidos, su horizonte, etcétera, sin comprender las formas históricas y las formas actuales que asume el trabajo, ¿no? Hay una relación indisociable entre educación y trabajo. Esto no quiere decir, por supuesto, que fue el gran debate de la década de los 60 y los 70, que la escuela o que las instituciones educativas son absolutamente funcionales con la reproducción del capital, o que las instituciones educativas son espacios, digamos, monolíticos de dominación social y de reproducción de la estructura social de clase, de la división social del trabajo, de la ideología dominante, etcétera, ¿no? Está ultra investigado y demostrado en términos teóricos, empíricos, políticos, etcétera, que la escuela es una institución atravesada por múltiples grietas, contradicciones, conflictos, disputas, etcétera, pero por más allá, o sea, digo, por más que reconozcamos esta dimensión conflictual, ¿no? Contradictoria y abierta de la institución escolar, hay una relación ineludible entre las formas del trabajo y las formas de los sistemas educativos. Y esa relación tenemos que estarla permanentemente analizando y poniéndole ojo, estarla discutiendo con nuestros pares y con las nuevas generaciones de maestras y maestros. Una otra idea que me parece importante, que ya la tocamos, por supuesto, en la conversación, es cómo esta dimensión sobre la relación entre educación, trabajo, praxis productiva, trabajo vivo, etcétera, incorpora el problema de la destrucción planetaria, ¿no? Del aniquilamiento de los bienes comunes, de los recursos estratégicos, etcétera, y por tanto la relevancia de desarrollar una educación que esté anclada a un proyecto ecosocialista, podríamos decir, una educación que ponga en el centro algunos debates sobre cómo se puede articular, por ejemplo, trabajo cooperativo, trabajo autogestionario, con lógicas de soberanía alimentaria, agroecología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Hay múltiples dimensiones también para pensar desde una matriz y en clave marxista la relación educación, trabajo, ecología, ¿no? Ese eje de reflexión. Y finalmente, como último punto, me gustaría también poner sobre la mesa la importancia que tiene un concepto que en Brasil han trabajado con mucha fuerza y que yo creo que le hemos destinado poco, bueno, por esta cuestión del carácter trunco muchas veces del diálogo y de las conversaciones dentro de nuestra propia América. Las perspectivas críticas incluso estamos también atravesadas por la lógica eurocéntrica y desconocemos algunos debates de nuestros países hermanos. Bueno, acá en el Brasil hay una discusión bien amplia y robusta sobre la idea del trabajo como principio educativo. Ese planteamiento yo creo que hay que retomarlo y hay que rediscutirlo y hay que sacarlo a flote porque pone varias cuestiones
importantes sobre la mesa. Si es que entendemos que el trabajo es un principio educativo, estamos entendiendo que el trabajo es un derecho, en primer lugar, ¿no? Y por tanto, aquellos sectores de la población que no pueden acceder al trabajo por los propios mecanismos de exclusión del capital en la actualidad, están prácticamente condenados a la muerte, ¿no? Son sectores de la población que están en un espacio que podríamos decir en la permanente precariedad, la sobrevida, la no vida, ¿no? Por tanto, hay que reivindicar el trabajo como un derecho, porque eso implica también reivindicar las posibilidades de reproducción de la existencia de vastos sectores de la población que son excluidos por el capital. En segundo lugar, esta idea del principio educativo pone en el centro la idea de que el trabajo es un deber también, ¿no? Por tanto, sensibiliza en torno a esta idea de que naturalicemos que hayan sectores de la sociedad que vivan del trabajo ajeno, que vivan de la explotación o que vivan de las rentas, ¿no? Al poner la idea del trabajo como un deber, se está poniendo en énfasis este planteamiento de Antonio Gramsci de que en las sociedades del porvenir no deberían existir mamíferos de lujo, así lo planteaba Gramsci, ¿no? O unos que vivan a expensas de otros u otras. Por tanto, el trabajo como un derecho, el trabajo como un deber, y el trabajo, por supuesto, como un principio que debiese ser internalizado desde la primera infancia, ¿no? En el sentido de que el trabajo refiere a esta actividad humana que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Solamente podrían quedar excluidos del trabajo aquellas personas que por condiciones, digamos, condiciones de salud, condiciones etarias, condiciones de motricidad, etcétera, y a partir de lógicas de solidaridad, sean subsidiarias, sea cubierto, sea subsidiado su trabajo, en clave solidaria, por supuesto, por quienes no tienen esas problemáticas, ¿no? Entonces, uno podría decir el principio del trabajo internalizado desde la más temprana edad nos obliga a pensar la idea del trabajo como valor de uso y nos obliga a pensar sistemas de solidaridad con aquellas personas que no necesariamente, por múltiples condiciones, pueden desarrollar actividades de trabajo, ¿no? Entonces, hay algunos planteamientos generales. Yo insisto con esta idea del trabajo como principio educativo, que creo que puede ser una categoría y un problema, si bien importante para ser discutido en la actualidad. Hasta ahí lo dejaría, Harold. Bien, Fabián, gracias. Creo que este elemento que dejas al borde de la discusión se puede trabajar en otros espacios porque en realidad sí es clave esto que en Brasil se ha venido profundizando y se ha venido trabajando. Inclusive los compañeros y compañeras del MST hablan del trabajo como una dimensión pedagógica. También su propia estructura educativa, tanto de formación política como de formación educativa propia de las cirandas o de las escuelas do campo, hacen del trabajo pues una relación armónica con el entorno, ¿cierto? Pero también del trabajo como una praxis política transformadora. Entonces, creo que allí hay mucho que debatir, hay mucho que decir. Por ejemplo, también creo que es esa raíz de lo que nombrabas al inicio de la conversación, y es cómo en Brasil, por ejemplo, se ha logrado hoy por hoy establecer una relación de la educación popular y nuestras pedagogías con las pedagogías socialistas, ¿sí? Por ejemplo, la concepción de trabajo que maneja PISTRAC en las cooperativas escolares y demás. Creo que allí hay una discusión bien interesante y que inclusive también es importante nombrarlo aquí, y es que tu libro está
por estos días lanzándose en Brasil, ¿sí? Expresión Popular lo tradujo, como hablábamos anteriormente antes de iniciar este diálogo. Entonces es importante también como tener en cuenta esa discusión que estás planteando y cómo le vamos dando profundidad en nuestras experiencias propias en otros lugares diferentes a Brasil, que creo que también hace parte de llevar la discusión de las pedagogías socialistas y sus aprendizajes a nuestras territorialidades y a nuestros diálogos permanentes. Entonces, Fabián, muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos en este primer capítulo de Hablando de Marxismo y Educación, que es un espacio en el que esperamos encontrarnos con otras experiencias, con ustedes también, de poder construir todo un programa o de poder construir toda una secuencialidad de formaciones en marxismo y en educación que nos permitan llevar estas discusiones como las que dejamos en punta el día de hoy, del trabajo como dimensión pedagógica, ¿sí? Entonces, Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos ya en los próximos capítulos tener también presencia del espacio de ustedes aquí, ayudando en la moderación, contribuyendo también en la discusión política. Y gracias, hermano, una vez más por contribuir a este espacio de la revista Marxismo y Educación y al Centro de Investigaciones en Marxismo y Educación que estamos formando aquí en Colombia. Bueno, gracias a ustedes, Harold, también. Yo muy agradecido por la invitación, por ser parte también de este conjunto de actividades formativas y de autoformación que ustedes están promoviendo. Yo coincido plenamente con esto último que ponía sobre la importancia también de lo que han señalado los movimientos populares sobre la relación entre educación y trabajo, la centralidad del trabajo cooperativo, la centralidad del trabajo excluido, la centralidad del trabajo reproductivo, por ejemplo, como vienen planteando las compañeras feministas. Tenemos una serie de temáticas para poder seguir trabajando y profundizando en próximos encuentros, así que nada, agradecer, celebrar este nuevo espacio que están abriendo y bueno, Harold, seguimos en comunicación, un abrazo fraterno. Así es, un abrazo, Fabián, chao para todos y para todas, y estamos entonces enviando por nuestras redes sociales los próximos capítulos, los próximos lanzamientos de este espacio, que seguramente va a ser un espacio colectivo de Nuestra América para debatir esto, categorías, pero también escenarios prácticos de la relación del marxismo y la educación en América Latina. Un abrazo para todos y para todas. Chao. Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa.